Buenos días estudiantes, en este video vamos a explicar cómo calcular el área del paralelogramo. Estos son ejercicios que se toman en los parciales y finales de las materias de matemáticas y álgebras, y es por eso que lo tienen que saber si quieren aprobar dichas materias. Así que en este video lo vamos a explicar de una manera muy sencilla, así lo aprenden y lo razonan, así no se lo olvidan nunca más. El ejercicio nos dice lo siguiente: calcular el área del paralelogramo formado por los puntos A con coordenadas 1, 3 y 1, el punto B con coordenadas 2, menos 3 y 5 y el punto C compuesto por coordenadas 0, 2 y menos 1. Para resolver este ejercicio lo primero que tienen que saber es algo de teoría. Un paralelogramo tiene las características de ser una especie de cuadrado en la que cada uno de sus lados es paralelo al lado opuesto. Como pueden ver acá, este lado es paralelo a este y este otro lado es paralelo a este. Para calcular el área del paralelogramo vamos a tener que obtener dos vectores, es decir, este vector y este otro. Los otros dos no son necesarios, ya que son iguales y paralelos y los podemos proyectar. Por así decirlo, el paralelogramo es la proyección de dos vectores, que una vez que los proyectamos forman un cuadrado. Por eso con los puntos que nos dan, estos que vemos acá, lo que tenemos que hacer es calcular dos vectores partiendo de un mismo punto. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué me estás enseñando a calcular el área del paralelogramo si yo quiero saber el área del triángulo? La respuesta es muy sencilla. Si nosotros agarramos el área del paralelogramo y la dividimos en diagonal, nos quedaría un triángulo. O sea que primero deberíamos calcular el área del paralelogramo y luego dividir el resultado entre 2 para obtener el área de un triángulo. Aquí tendríamos que calcular el vector AB y el vector AC, siempre partiendo del punto A. Como ya saben, para calcular dos vectores con puntos dados, lo que tenemos que hacer es restar extremo menos origen, es decir, tenemos que agarrar las coordenadas de B y restarle las coordenadas de A, pero siempre cada coordenada con su coordenada correspondiente. Es decir, tenemos que hacer 2 menos 1, lo que nos daría 1. Luego pasamos a la otra coordenada y tenemos que hacer menos 3. Menos 3, lo que nos daría menos 6. Y por último, 5 menos 1, lo que nos daría 4. Entonces, una vez hecho esto, tendríamos el vector 1, menos 6 y 4. Luego tenemos que hacer lo mismo con el punto C, es decir, tenemos que hacer las coordenadas de C menos las coordenadas de A, pero esto se los dejo que lo hagan ustedes y el vector obtenido de esto va a ser el vector menos 1, menos 1, menos 2. Una vez que ya tenemos estos dos vectores, para calcular el área del paralelogramo, tenemos que realizar el producto vectorial de estos dos vectores. Para calcular el producto vectorial, con estos dos vectores, lo que tenemos que hacer es formar un determinante con las componentes I, J y K, y luego debajo ponemos las coordenadas de los vectores obtenidos. Entonces nos quedaría un determinante formado por I, J, K. Debajo tendríamos el vector 1, menos 6 y 4, y debajo menos 1, menos 1, menos 2. Para calcular el determinante podemos utilizar diferentes métodos. Yo voy a utilizar el método de eliminar la fila y la columna de cada letra para encontrar su respectiva coordenada. Es decir, para encontrar las coordenadas de I, voy a eliminar esta columna y esta fila y me va a quedar este determinante de 2 por 2 que vemos acá. Este determinante se resuelve multiplicando el menos 6 por menos 2, lo que nos daría 12, y luego le tenemos que restar la multiplicación de la otra diagonal principal, es decir, a este 12 le tenemos que restar la multiplicación de 4 por menos 1. Esta multiplicación nos da menos 4, pero como tenemos un signo menos adelante, nos va a quedar 4 en positivo, ya que menos por menos es más. Entonces la componente I va a ser de 16, ya que tenemos que sumar 12 más 4. Después tenemos que hacer lo mismo pero con la componente J, con la particularidad de que aquí el resultado lo vamos a tener que cambiar de signo. Es decir, eliminamos la fila y la columna de J y nos queda el determinante 1, 4, menos 1, menos 2. Y aquí tenemos que multiplicar al 1 por menos 2, lo que nos daría menos 2. Y a esto restarle la multiplicación de 4 por menos 1, lo que nos daría menos 4.
Entonces aquí nos quedaría menos 2 más 4, ya que menos por menos es más. Luego, al hacer 2 más 4, nos va a dar como resultado 2 positivo, pero como adelante de la j tenemos un menos, lo tenemos que cambiar de signo. Es por eso que esta componente nos da menos 2. Y por último, tenemos que hacer lo mismo, pero con la componente k, pero eso se los dejo a ustedes para que practiquen en su casa. El área del paralelogramo se puede calcular proyectando los dos vectores principales de forma paralela, uno con otro. Luego de realizar el producto vectorial de ambos vectores, vamos a obtener como resultado un vector resultante, que es este que vemos acá. A este vector le tenemos que calcular la norma y el resultado que nos da esta norma va a ser el área del paralelogramo. Así que tomemos este vector y vamos a calcularle la norma. Tenemos que agarrar cada una de las componentes y elevarlas al cuadrado. Y luego calcularle la raíz cuadrada. Aquí tenemos que elevar cada componente al cuadrado. Es decir, vamos a poner la raíz cuadrada y luego adentro vamos a elevar cada una de las componentes del vector al cuadrado. Como vemos acá tenemos que elevar el 16 al cuadrado, que nos va a dar 156. Luego el menos 2 al cuadrado, que nos va a dar 4. Y por último el menos 7 al cuadrado, que nos va a dar 49. Y si sumamos cada uno de estos resultados, vamos a obtener la raíz cuadrada de 309. Esto lo pueden dejar así o pueden calcular el valor de esta raíz. Entonces el área del paralelogramo sería la raíz cuadrada de 309. Pero hasta aquí calculamos el área del paralelogramo. Ahora, a este resultado lo tenemos que dividir en dos para poder hallar el área del triángulo. Entonces tenemos que agarrar la raíz cuadrada de 309 y dividirla en 2. Así que este sería el resultado final, o sea que el área del triángulo es raíz cuadrada de 309 dividido 2. Espero que les haya servido este video y si fue así les pedimos que se suscriban al canal y que le pongan me gusta, ya que esto nos ayuda muchísimo. Desde ya muchas gracias por ver el video.